buenos días, salud y república. Me vais a permitir que lea el texto porque favorecerá que mi intervención sea más breve y más clara. Y por tanto favorecerá que el acto se desarrolle dentro de los límites que pedía Cristina Almeida. Para mí es un orgullo estar aquí hoy, es un orgullo compartir este rato con vosotros y vosotras, y es un signo de fuerza de la democracia, de los ciudadanos y en definitiva de los ciudadanos demócratas. Porque aunque el término demócrata sea muy amplio, yo creo que cuando digo ciudadano y demócrata, quiero decir que estoy hablando de ciudadanos y no de súbditos, que es a lo que pretenden reducirnos en el actual gobierno. Yo quiero decir que hoy puede ser y será un día histórico en la historia por la lucha por la recuperación de la memoria histórica democrática de nuestro país. Yo quiero reiterar hoy, y permitirme que lo haga estando además delante el juez Baltasar Garzón, reiterar mi apoyo y mi solidaridad con dicho juez, con Baltasar Garzón. Pero a partir de hoy, además, y después de estas palabras, concentraremos nuestros esfuerzos y objetivos en la defensa y reivindicación, como ha dicho Cristina, de los derechos de las víctimas de la dictadura. Pero me vais a permitir unas breves palabras de reconocimiento público, aprovechando además que está aquí con nosotros al juez Garzón. Yo siempre, como ha dicho ya Cristina, la llamaré juez, porque naturalmente no me puedo hacer eco en ningún discurso, ni privado ni público, de pronunciamientos judiciales radicalmente injustos, como los que han determinado su expulsión de la carrera judicial. Y lo hago porque ha sido el único juez español, que es mucho decir, después de 30 y tantos años de democracia, estoy pensando en las elecciones del 77, por tanto 35 años, el único juez español que se ha enfrentado al golpe militar del 36 y a la dictadura que impuso posteriormente, calificándola penalmente de una conducta criminal, de una conducta penal. Eso nadie lo ha hecho, ni nadie creo que se haya atrevido a hacerlo nunca. La verdad es que tenía esa decisión expresada en los autos de 16 de octubre y 18 de noviembre de 2008, en el sumario 53/2008, tenía un riesgo altísimo. Y nadie de los que estábamos aquí, yo creo que empezando por él mismo, podía imaginarse que el precio que se iba a pagar por esa decisión iba a ser tan alto como realmente lo ha sido, que es la expulsión de la carrera judicial. El riesgo era, si acaso porque no habíamos entendido bien lo que había significado la transición democrática en la magistratura, pero el riesgo venía de una magistratura, en este caso del Tribunal Supremo, donde permanecen vigentes elementos ideológicos autoritarios característicos del franquismo y que no asumió nunca seriamente el significado de la transición de la dictadura a la democracia. Pese a haber sido absuelto en el proceso por los crímenes del franquismo, el objetivo final del Tribunal Supremo era su expulsión, como he dicho, de la función judicial, y lo han alcanzado, y lo alcanzaron a través de otro proceso que consistía en investigar seria y rigurosamente una de las mayores tramas de corrupción habidas en España, que afectaba directamente al Partido Popular, conocido como caso Gürtel. Los magistrados del Tribunal Supremo comenzaron su acometida, por llamarlo de alguna manera, en mayo de 2009, aliados de la extrema derecha española, al admitir a trámite la querella de manos limpias, y después de la mano de los más importantes responsables de la trama de corrupción Gürtel, continuaron hasta su condena en febrero de este año. Condena que, además de injustificable e injusta, fue aprovechada para injuriarle a él como persona y como juez, como nunca se ha hecho en este país, y aún menos por el Tribunal Supremo. Es el precio que ha debido pagar, yo creo que hemos debido pagar todos como ciudadanos demócratas, por haber sido un juez
que yo calificaría de sencillamente justo. Hoy es necesario, creo, ante esto, recordar y hacer públicas unas palabras que él pronunció, a lo mejor él no se acuerda de ellas, pero yo las recuerdo, que pronunció el año 96, cuando estaba muy lejos todo esto, pero él estaba en plena tarea de investigación del crimen organizado y de la corrupción, del terrorismo, etc. Y dijo lo siguiente: el crimen organizado se infiltra de manera imperceptible en las estructuras y fundamentos del edificio del Estado, las hace estallar y pone en peligro la existencia misma del sistema democrático. Es lo que ha hecho Gürtel y lo que él trataba de investigar desde la más estricta legalidad. Pero el enemigo era y es muy fuerte, el Tribunal Supremo, y no estaba para entender el alcance de lo que significan en el crimen organizado y la corrupción generalizada ni la evasión fiscal, ni el blanqueo de capitales, ni los paraísos fiscales. Y por tanto, directamente se lo llevaron por delante. Ante las decisiones adoptadas para enfrentarse a Gürtel, el Tribunal Supremo prefirió acoger las tesis de los investigados y decidió dar más protección a sus supuestos derechos que al interés general y público que estaba en juego, abriendo una causa contra el juez Garzón que no tenía más finalidad que condenarlo, ya que posiblemente en el caso del franquismo no se atreverían a ello, como en efecto así ocurrió. Condena que ha representado, y lo digo otra vez, porque hay que decirlo una y otra vez para que todos lo entendamos, condena que ha representado la anulación de la independencia judicial en este país y que además ha representado el hundimiento de esa calidad democrática y de esa salud moral que debería distinguir al Tribunal Supremo, a cualquier tribunal, pero más al Tribunal Supremo de un Estado democrático. Finalmente, los condenados moralmente han sido ellos, los magistrados del Tribunal Supremo. El juez Garzón continuará siendo un ciudadano digno y justo que podrá siempre mirarles a la cara y reprocharles desde el silencio que ellos representan, como diría o como dijo el periodista francés Denis Robert, ellos representan el caos, porque no en vano, durante la tramitación de los procesos contra el juez Garzón, se atrevieron a hacer algo inconcebible, a anular una condena impuesta por la Audiencia Provincial de Barcelona a un grupo de nazis que habían justificado el genocidio contra el pueblo judío, los discapacitados y los adversarios políticos del nazismo, acordando la absolución de todos ellos. Eso es lo que ha hecho el Tribunal Supremo mientras que perseguía al juez Garzón. En cuanto a los crímenes del franquismo, como ya he dicho, se vieron obligados a absolverlo por la presión nacional e internacional en una sentencia cobarde ante la dictadura franquista, que se negó a aplicar el derecho penal internacional y el derecho penal humanitario y que ha representado dejar en la más absoluta indefensión a las víctimas del franquismo. Hay una muestra muy significativa de dicha sentencia. En el auto de 18 de noviembre de 2008 se hacía una referencia a los niños robados del franquismo, sabéis perfectamente a qué me refiero. Hecho gravísimo que, pese a su trascendencia, no mereció ninguna atención en la sentencia dictada respecto del juez Garzón sobre los crímenes del franquismo. Ninguna referencia, ni la más mínima referencia. Sin embargo, el fiscal general Conde Pumpido, que tanto se opuso a la investigación abierta en ese procedimiento ante las denuncias formuladas por los familiares de los desaparecidos y los familiares de esos niños robados del franquismo, se vio obligado a aceptar la denuncia formulada por la asociación ANADIR, Asociación para la Defensa de las Adopciones Irregulares, que es como se llama legalmente, en febrero de 2011, admitiendo entonces, en febrero de 2011, la certeza de lo que ya se había planteado previamente por el juez Garzón en noviembre de 2008, que había en España, lo digo textualmente, son palabras del fiscal general, una red de compraventa de recién nacidos, actividad delictiva que el fiscal general situaba en un periodo anterior a 50 años, es decir, en el periodo comprendido en el auto del juez Garzón.